de la restauración. Cuando Jehová hizo volver de la cautividad a Sión, fuimos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces decían entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho con nosotros. Estamos alegres al volver nuestra cautividad. Jehová como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, pero al volver vendrán con regocijo trayendo sus gavillas. Denle un fuerte aplauso a Dios. Fuerte el aplauso. Dice la palabra, sobre un texto puede sentarse, que escribe el pueblo de Israel en medio de una situación difícil. Como usted puede conocer, Dios llamó a Israel para que fuera un precioso tesoro y se estableciera en esta tierra como el pueblo de Dios. Pero dice la palabra que Dios les colocó estatutos y mandamientos. Y dice que Dios le colocó un mandamiento específico, que era el guardar el año del sabatón. El año del sabatón era que 7 años ellos podían arar la tierra. 6 años podían ellos cosechar y trabajar de la tierra. Pero en el 7º año ellos tenían que guardar, escuche bien, esta tierra sin labrarla y sin cosecharla. Es decir, que el 7º año era el día de reposo, el año de reposo del Señor. Pero dice la palabra que ellos no obedecieron, porque tristemente en el pueblo de Dios también se ve la desobediencia. Y dice que por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, dice que Dios determinó un juicio. Pasaron 70 años ellos sin guardar este mandamiento. Y por causa de 70 años, que corresponden 7 años del sabatón, fueron 490 años de esclavitud por el exilio babilónico. Es decir, el pueblo de Israel instituido como un reino de Dios, como un pueblo de Dios, por haber desobedecido a Dios. Dice que Dios permitió que el reino de Nabucodonosor y los babilonios sitiaran y tomaran al pueblo de Dios. Por eso es un peligro cuando Dios llama a alguien como pueblo y lo establece y le da estatutos y promesas. Cuando el pueblo de Dios se descarría, vienen consecuencias como el castigo de Dios. Por eso en esta noche también es tiempo para meditar y revisar nuestro caminar y nuestro andar. Porque Dios ha prometido que si caminamos en obediencia, Dios nos dará las bendiciones. Pero si caminamos en desobediencia, Dios también nos dará una retribución y un castigo. Por eso en esta noche es tiempo de revisar nuestro caminar con Dios. Que si hay algo que está de pronto flaco, que en esta noche podamos encauzarnos en la obediencia de Dios para poder recibir las promesas grandes del cielo. ¿Cuánto quiere esas promesas poderosas de Dios? Por lo tanto, tenemos que operar en la obediencia absoluta a Él. Amén, gloria a Dios. Y dice la palabra que por causa de eso vino la aflicción de Israel. Llegaron después de ser el pueblo de Dios a ser esclavos. Y en medio de esos 490 años de castigo, dice que el rey Nabucodonosor destruyó la casa donde el pueblo de Israel alababa y glorificaba a Dios. Qué cosa tan tremenda, que el pueblo de Israel, que tenía a Jehová de los ejércitos como su Dios, que Dios había establecido una casa como esta, que por causa de la desobediencia vino un rey llamado Nabucodonosor y no solamente llevó esclavo a Israel, sino que destruyó la casa donde ellos alababan y glorificaban a Dios. Amén, aleluya. Qué terrible puede ser este mal sobre el pueblo de Dios, que en la iglesia
llegue Satanás y lo destruya. Y aún destruye también el lugar santo donde nosotros alabamos a Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué castigo tan difícil cuando Dios se aparta de nosotros! Pero dice la palabra que 490 años fueron castigados por Dios. Pero como dice la misma palabra, y como dice mi abuela, que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, y que Dios, así como da la herida, como da la llaga, también da la sanidad, así como Dios da el castigo, también da la misericordia. Dice la palabra que sí fueron castigados, pero también vino una restauración de parte del Dios viviente. Amén. Así que si aquí hay alguien que de pronto está viviendo un momento difícil, donde está probando las arenas movedizas del castigo de Dios, yo vengo a decirle que Dios es un Dios de misericordia y quiere quitarle todo castigo y devolverle mal por bien y bendición por misericordia. Amén. Porque ese es el Dios que nosotros conocemos. El Dios bueno, el Dios misericordioso, el Dios que se acuerda de nuestro castigo, sabiendo que somos carne, que podemos fallar, que podemos tener errores. Qué lindo cuando tenemos un Dios que es un Dios de misericordia, de benevolencia. Por eso dice la palabra que grandes son tus misericordias cada mañana. Amén a su nombre. Gloria a Dios. Tu misericordia nos sostiene. Y por eso dice la palabra que Dios se acordó de ese pueblo. Y dice que Dios levantó varios hombres que les puso por trabajo, escuche bien, el sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y no solamente de la esclavitud, sino que le puso por trabajo el despertar su espíritu para poder volver a construir la casa que se había destruido. Porque Dios es un Dios bueno. ¿Cuántos creen eso? Amén. Un fuerte aplauso. Y dice la palabra que Dios levantó a Esdras, Dios levantó a Nehemías, Dios levantó a Zorobabel, y Dios levantó un profeta llamado Ageo, que después de los momentos difíciles donde Israel había caído en la debacle, aquellos iban a ser un bálsamo para que sacaran a Israel y para que levantaran la casa donde Israel tenía que ser restaurada en la adoración a su Dios, en la estabilidad con su Dios, en el coloquio con Dios. Amén, gloria a Dios. Yo pregunto esta noche, ¿será que alguien aquí se ha apartado de Dios? Por un momento, por un instante, y el diablo los ha acusado y ha dicho que no hay salida y que no hay retroceso. Mentira del diablo. Solo se necesita reconocer y reactivar los pensamientos de Dios en nuestras vidas, arrepentirse y volverse a Dios, y tenga la plena seguridad que el Dios de la misericordia derramará una segunda oportunidad sobre nosotros. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Aplauso a Dios. Y dice la palabra que Dios levanta a estos hombres con una visión, con un sueño. Por eso, leyendo el Salmo 26, dice la palabra que orando el mismo pueblo por la restauración, dice, cuando Jehová hizo volver de Sión la cautividad, fuimos como los que sueñan. Es decir, en el proceso de restauración del mismo pueblo de Dios, Dios estaba levantando gente que en su mente, que en su corazón tuviera la visión y el sueño de Dios. Porque es necesario que en la restauración, que en las promesas, que en la operación y en el caminar de Dios se levante gente con visión y con sueños. Porque la gente que tiene la visión y tiene los sueños van a ser instrumentos propicios para devolver lo que el diablo le ha quitado al pueblo. Hoy usted puede ver el levantar de gente visionaria, de gente que tiene sueño en la iglesia, de gente que decide en su corazón soñar y tener los sueños de Dios,
para operar y tener el buen deseo de traer a la casa de Dios un ladrillo, de traer a la casa de Dios una compra, de traer a la casa de Dios una ofrenda, porque Dios necesita gente con visión, gente con sueño para restablecer su casa y la restauración en su pueblo. Y dice la palabra: seremos como los que sueñan. Es decir, el texto bíblico estaba hablando de los hombres patriarcas que una vez soñaron, que se les dio la promesa de que en su simiente, de que sus lomos sería una generación grande y bendita. Es decir, la palabra estaba hablando de Abraham, que acostado tuvo un sueño y Dios le hablaba que la generación bendita en la tierra de su simiente sería como las arenas del mar, como las estrellas de los cielos. ¡Oh, qué hombre! ¡Qué visionero! ¡Qué hombre para tener los sueños de Dios! La palabra estaba hablando de Jacob, un hombre que de pronto salió huyendo de la mano de su hermano, pero dice la palabra que llegó a un lugar, escuche bien esta palabra, donde colocó una piedra por cabecera y se acostó a dormir. Es decir, donde el mismo Jacob se estableció en el sueño y en la visión de Dios. Y dice la palabra que Jacob era un soñador, tal punto que dio un sueño y tuvo una visión, que ángeles subían, que ángeles bajaban. Es decir, que este hombre, como soñador de Dios, estaba viendo que se estaba estableciendo la restauración para Israel, pero por medio de una casa. Por eso él llamó la palabra en ese instante Betel, que significa casa de Dios y puerta del cielo. Lo que yo te vengo a decir es sencillo, mi hermano. Lo que yo te vengo a decir no tiene tanta cosa. Lo que yo te quiero decir es que si tú vas a ser partícipe de la restauración de Dios en esta tierra, tienes que ser un hombre de sueño, tienes que ser un hombre de visión, que crea, que ame la obra de Dios, que ame la casa, que tenga sueño, que ayude al pastor, que ayude al hombre de Dios. Le digo, pastor, vamos adelante con la casa, porque en la casa de Dios hay posibilidad, porque en la casa de Dios hay misericordia, porque aunque no tengamos casa, tenemos la casa de Dios, y en medio de la casa de Dios puede descender la gloria de Dios. Amén, aleluya. Anda la más socotoria, porque en medio de la casa de Dios, aunque tú estés pasando dificultad, si tú eres un restaurador de la casa de Dios, si tú eres un obrero de la casa de Dios, tú eres partícipe también de la gloria de Dios. Amén, a su nombre.